Hola, bienvenidos de vuelta a la clase 5 del curso de Deep Learning y hoy estamos acá para hablar de la evaluación de los modelos, ¿sí? ¿Cómo sabemos que estamos evaluando bien a nuestro modelo? ¿Cómo sabemos que va a andar bien una vez que lo pongamos en producción? ¿Qué problemas surgen a la hora de querer evaluar el rendimiento de nuestros modelos? Todo esto lo vamos a ver en los distintos videos que van a formar parte de esta clase 5. En esta primera parte vamos a hablar de manera más teórica acerca de qué es lo que causa que el modelo se equivoque, cuáles son las componentes del error, cuáles son los diferentes tipos de errores que hay. Y vamos a hacer una pequeña simulación con polinomios de diferentes complejidades para tratar de simular qué pasa en los diferentes estadios, ¿no? de aprendizaje. Vamos a hablar de underfitting, overfitting y sobre los componentes del error como el bias y la varianza, o el sesgo y la varianza. Después, en la segunda clase, vamos a hablar de selección de modelos. Una vez que entendimos las diferentes formas de evaluar, cómo hacemos para elegir el mejor modelo y saber que es en realidad el mejor y no que justo se dieron los datos para que mis métricas funcionaran mejor. Todo eso lo vamos a ver en el segundo video. Y en el tercer video vamos a ver formas para evitar el overfitting, ¿sí? Como regularización y dropout. Así que vamos a arrancar con la primera clase, con la primera parte de la clase, hablando de la evaluación de los modelos. Bien, supongamos que tenemos un modelo que recibe como datos información genética de los pacientes y tiene que tirar una clasificación sobre su estado mental, ¿sí? Puede hablar en nuestro modelo en particular, puede distinguir entre tres clases: demencia, deterioro cognitivo leve o saludable en el caso de que no tenga ninguna de estas dos enfermedades que está programado para detectar. El tema es que lo que tenemos que asegurarnos es de que tenga un modelo que me vaya a servir para todos los pacientes que puedan llegar y no solo para los pacientes con los que entrené. O sea, yo tengo que estar seguro de que mi modelo está aprendiendo el patrón subyacente dentro de los datos y no que se está acordando los datos que le mostré de memoria. Es decir, nuestro modelo podría, como el código genético identifica a todas las personas unívocamente, si le damos la información genética, el modelo podría aprender a detectar a las personas y saber qué personas tienen demencia o qué personas tienen deterioro cognitivo leve. Entonces podríamos llegar al caso en el que el modelo diga: ah, ese lo conozco, ese es Ramiro, y Ramiro sí tenía demencia. Y cuando le llega un paciente nuevo, no sepa qué contestar porque no lo conoce, entonces empieza a tirar salidas random. Entonces, para saber cuándo un modelo puede generalizar, se llama, que es cuando puede andar bien en modelos que no vi, en datos que no vio, lo que tenemos que separar es la diferencia entre error de entrenamiento y error de generalización. Bien, este caso que les hablaba recién de que nuestro modelo anda bien para los datos con los que entrenó, pero cuando le presentamos datos nuevos anda mal, es lo que se llama sobreajuste o en inglés overfitting, ¿sí? Y las técnicas que usamos para combatirlo se llaman técnicas de regularización, que lo vamos a ver en la tercera parte de la clase, como dije más temprano. Entonces, bueno, básicamente hay que distinguir entre dos tipos de errores. El error de entrenamiento, que es el error que calculamos sobre los datos que le estamos dando para entrenar, y un error de generalización, que es un estimado de qué tan bien va a andar este modelo en la calle, digamos, en el campo, cuando lo tengamos que probar con datos nuevos. La definición del error de generalización es un poco más teórica y dice que es la esperanza del error de nuestro modelo si lo aplicamos a un flujo infinito de ejemplos de datos adicionales extraídos de la misma distribución de datos subyacentes que nuestra muestra original. Uf, un montón. Vamos por partes. Primero, la esperanza. La esperanza es un concepto matemático que vendría a ser como la media, pero es el valor promedio de una variable aleatoria, ¿sí? Es decir, es el valor esperado de una variable aleatoria si se repite las suficientes veces.
Entonces, como nuestro modelo se podría tomar, o sea, las predicciones de nuestro modelo se podrían tomar como una variable aleatoria, la esperanza del error de nuestro modelo va a ser el valor promedio esperado de todas las veces que se ejecute nuestro modelo. Si lo aplicamos a un flujo infinito de ejemplos de datos adicionales extraídos de la misma distribución de datos. Es decir, si nosotros de los mismos datos, del mismo, digamos, de la misma selva que extrajimos los datos con los que entrenamos, seguimos sacando datos nuevos y los probamos sobre los modelos y lo hacemos en un número de veces tendiendo al infinito, el valor promedio de todos esos resultados vendría a ser el error de generalización. Esto es un concepto teórico porque nosotros no podemos obtener un flujo infinito de datos. Entonces, lo que hacemos generalmente en la práctica es estimar este error de generalización con lo que ya están viendo hace rato acá, con un conjunto de testeo, ¿sí? Lo hemos venido haciendo hasta ahora sin caer mucho en el por qué lo hacíamos, y es algo que también se hace en Machine Learning, que si los que cursaron ese curso ya lo sabrán. Básicamente tenemos un dataset y no usamos todo el dataset para entrenar, sino que hay una parte que la usamos para entrenar, que es este conjunto de entrenamiento, y el resto es un conjunto de datos que no le mostramos en ningún momento del entrenamiento al modelo y que lo guardamos para ver cómo anda, para estimar el error de generalización sobre esos datos. Son datos que nunca vio durante el entrenamiento, así que no tuvo forma de memorizarlos. Ahora, pueden haber varias combinaciones de valores de entrenamiento y testeo, valores de error de entrenamiento y error de generalización. Puede ser que los dos sean bastante bajos, ese sería el modelo ideal, en el que tanto en los datos que entrenó como en los datos nuevos anda bien. Ahora, puede ser que ande bien con los datos con los que entrenó y ande mal con los datos de testeo. Eso sería lo que ya dijimos, un overfitting. Y en el caso de que ande mal con los dos, sería un underfitting, es decir, que el modelo no alcanzó a aprender nada, ni siquiera de los datos de entrenamiento. La otra combinación es que ande bien en los de testeo y mal en los de entrenamiento. Eso es muy poco probable que pase, así que nos vamos a quedar con las otras tres opciones. Bueno, ¿cómo se vería un modelo de regresión que esté haciendo underfitting? Bueno, supongamos que tenemos esta curva, ¿no? Cada uno de estos puntitos es valor en función del tiempo, por ejemplo, ¿no? Queremos hacer esa regresión y lo que vemos es que hay unos datos, o sea, esto tiene eh, una forma, ¿no? Una curvita que podemos ver a simple vista, que siguen los datos más o menos, pero el modelo, si estás underfiteando o si está subajustando, no se da cuenta de nada, ¿sí? O está clavando una línea recta acá en el medio y que no sabe expresar la generalización. Anda mal tanto con los ejemplos de entrenamiento, que son los que estamos viendo en el gráfico actualmente, como con los posibles ejemplos que puedan llegar a aparecer en un futuro, que pueden ser puntitos que más o menos sigan la misma distribución, es decir, que se encuentren aproximadamente cerca de donde se encuentran estos ejemplos de entrenamiento, pero no exactamente en el mismo lugar. Por eso un buen ajuste vendría a ser algo como esto, ¿no? Algo que pasa por entre medio de esta nebulosa de puntos, porque si suponemos que los ejemplos nuevos que van a venir vienen de la misma distribución subyacente, van a aparecer cerquita de estos puntos. Entonces, una función que pase por el medio de todos los puntos va a tener un error bajo en promedio para los valores nuevos. El problema es que esto no está teniendo error cero para los ejemplos de entrenamiento. Fíjense que hay una distancia entre los puntos que tenemos en el gráfico y el valor de la curva. Entonces, el error de entrenamiento no está siendo cero. Ahora, ¿qué pasa si nuestro modelo tuviera lo suficiente tiempo y la suficiente capacidad como para memorizarse los valores de nuestros datos? Pasaría algo como lo que está pasando en la tercera curva, que es que nuestra curva está pasando por casi todos los puntos exactamente donde están. El problema de eso es que cuando aparezca un punto nuevo
que esté cerquita de estos puntos, pero no exactamente en el mismo lugar, va a producir un error mucho más grande que la curva que está en el medio, ¿no? Supongamos que aparece un punto acá donde estoy marcando con el cursor. Está muy lejos de la curva en ese X, porque ahí la curva pegó una subida muy extrema para llegar al punto de arriba. Entonces, si tengo un punto ahí donde estoy marcando la flecha, el error va a ser alto en comparación con lo que diría esta otra curva que trata de promediar todos los errores. Por lo tanto, esto estaría teniendo un error nulo de entrenamiento, o casi nulo, porque hay puntos por los que no pasa, pero el error de testeo daría muy grande, o el error de generalización. Bueno, lo que hemos analizado está escrito acá, ¿no? Los dos altos, underfitting, los dos bajos están dando bien, robusto o un buen fiteo, y si está en 0 el de entrenamiento, pero el de generalización está alto, es un overfitting. En clasificación se vería como algo como esto, en donde el underfitting hace una línea en cualquier lado, no está encontrando la frontera. El ajuste apropiado lo que está haciendo es encontrar un patrón que sea suave y que ignore ciertos outliers con tal de que se mantenga un error de generalización alto, es decir, dónde podrían aparecer nuevos círculos acá, 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 acá. Al parecer no hay outlier círculos en la región de las cruces, pero si aparecen nuevos círculos van a aparecer acá y van a quedar bien. Y si aparecen nuevas cruces van a aparecer acá, acá. Puede ser que aparezcan algunos ahí cerca de la frontera, pero en promedio sería como la mejor opción que tenemos. En cambio, algo que haga overfitting no se va a permitir equivocarse en ninguna cruz, que en este caso que son los outliers, entonces va a pegar giros bruscos la curva de separación para agarrar a estas X que son outliers. Entonces, cada vez que aparezca cerquita de esa X un círculo, que estaría bien porque está en la zona de los círculos, pues básicamente la va a marcar como una cruz y el error va a aumentar, ¿sí? En este caso, separa perfectamente las cruces de los círculos, pero sin darse cuenta que en realidad esos dos puntos son outliers y que no debería... Son dos puntos que tienen un ruido muy elevado en los datos y que en realidad debería estar ignorándolos para mejorar a futuro la puntuación general. Así que esto es un concepto bastante simple. Lo vimos para problemas de regresión y para problemas de clasificación. Si pasamos esto en cuestión de curvas, en donde en el i tenemos el error, vamos a ver que tenemos los tres casos que vimos acá, ¿no? El mejor modelo es cuando el error de entrenamiento y el de testeo están relativamente bajos los dos. Cuando están los dos altos, que es acá más a la izquierda, estamos en una situación de underfitting, y más a la derecha estamos en una situación de overfitting, donde el error de entrenamiento está muy bajo, cada vez más bajo, pero el error de testeo empieza a subir. Bien, esta curva es la curva que se ha visto que generalmente los modelos de Machine Learning siguen, pero vamos a ver qué es esto que tiene que aumentar para que nuestros errores se muevan hacia la posición que tienen hacia la derecha. Es decir, qué magnitud es la que domina este eje X. Lo vamos a aprender en un rato. Cuestión, que el error de generalización lo podemos separar en componentes, ¿sí? Podríamos decir que el error de generalización es esto que tengo acá expresado, ¿no? Es básicamente la esperanza, o sea, el valor esperado promedio de los diferentes modelos que yo puedo armar, si, o sea, en realidad comparando la predicción hecha por mi modelo con la etiqueta que yo tengo, que es el valor real, ¿no? Entonces, hago la resta entre la etiqueta y el valor predicho, y hago la esperanza, o sea, saco el valor promedio de eso. Y ese va a ser mi error de generalización, como veníamos hablando. Ahora, lo que vamos a ver es que si operamos un poco sobre eso, por ejemplo, este
este argumento que le pasamos a la esperanza, ¿no? Este cuadrado de las diferencias. Si nosotros le sumamos y le restamos la esperanza de las predicciones, es decir, el valor promedio que tiran nuestros modelos, puede ser medio raro que yo hable de nuestros modelos, cuando en realidad generalmente tenemos un modelo, pero cuando yo me refiero a el valor promedio que arrojan nuestros modelos es, supongamos que nosotros podemos repetir el proceso de entrenamiento muchas veces, incluida la captura de datos. Es decir, tenemos nuestra distribución de los datos en la naturaleza y, qué sé yo, capturamos un conjunto, un dataset para entrenar. Capturamos, entrenamos, obtenemos un modelo. Si repetimos ese proceso, capturamos, entrenamos, tenemos otro modelo. Y así eso lo podemos hacer una cantidad de veces que queramos, dependiendo de los datos que tengamos. En teoría, cada uno de esos modelos, como fue entrenado con datos distintos, debería dar parámetros ligeramente distintos. ¿Sí? Si nuestro modelo está aprendiendo bien, no debería haber mucha variación entre lo que tira un modelo y otro. Pero efectivamente va a haber una variación entre ellos. Esta esperanza de la predicción, esta esperanza de I-sombrero, va a ser el valor promedio de todos esos modelos que yo puedo llegar a armar. Bien. La I es la etiqueta, las etiquetas que uso para entrenar. Y acá esto es, o sea, I es una de las etiquetas de un modelo en particular. Y sombrero es las predicciones de un modelo en particular. Bien. ¿Qué pasa? Como esto es un cuadrado de un cuatrinomio, yo puedo asociar de a dos y me va a quedar este término como el primer término de un binomio, este I menos la esperanza de I sombrero, y el otro me va a quedar como otro binomio, ¿no? La esperanza de I sombrero menos I sombrero. Entonces voy a hacer el cuadrado del binomio y me queda el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Y esas van a ser las tres componentes de mi error de generalización, ¿sí? El cuadrado de la diferencia entre la etiqueta y el error promedio. No el error promedio, sino el cuadrado de la diferencia entre la etiqueta y la predicción promedio. Después, el cuadrado de la diferencia entre la predicción promedio y cada una de mis predicciones individuales. Y después esta multiplicación que, si ustedes leen un poco y saben algo de matemática, se van a dar cuenta que esto se puede demostrar que es cero. La esperanza de esto es cero, ¿sí? Nosotros lo que hemos hecho es descomponer este cuadrado de la diferencia, pero en realidad dijimos que el error era la esperanza del cuadrado de la diferencia. Así que a esta expresión de tres términos yo le tengo que aplicar la esperanza, que se distribuye como por la esperanza de cada término, porque la esperanza es distributiva de la suma. Así que yo acá les dejo la demostración de que este 2 por este paréntesis por este otro paréntesis nos da 0 si le aplicamos la esperanza. No me voy a poner a explicarlo porque es medio largo, pero créanme que da 0. Por lo tanto, la esperanza de esta resta, de este error promedio, va a tener los dos componentes que dijimos antes, ¿no? El cuadrado de la diferencia entre el valor real, que es I, y el valor promedio de las predicciones, que ya dijimos que era este promedio que le sacaba a todos mis posibles modelos. Que eso vamos a ver que se llama bias o sesgo en español. Y después tenemos la esperanza de los resultados menos cada uno de los resultados obtenidos. Que eso le vamos a llamar varianza. Es decir, hablando en cristiano, ¿no? El sesgo va a ser la diferencia entre la predicción esperada o promedio de nuestro modelo, que es esta esperanza de I sombrero, y el valor correcto que estamos tratando de predecir, que es esta I para cada uno de los modelos. ¿Bien? Ese va a ser el sesgo. Y la varianza va a ser la variabilidad esperada o promedio de la predicción de un modelo. Es decir, la resta entre cada una de las predicciones de mis modelos y el valor promedio esperado de todos esos modelos. Yo recién que les dije que si yo hacía 80 modelos distintos, como los entrenaba con conjuntos de datos ligeramente distintos, todos sacados de la misma distribución de probabilidad, de la misma distribución de datos, pero
todos con datos distintos, esos 80 modelos podían darnos resultados diferentes. Si yo saco el promedio, es esta esperanza de I sombrero. Pero cada uno de esos modelos, de esos resultados, va a ser I. Entonces, y sombrero, ¿no? Entonces, mientras más grandes sean las diferencias entre esos 80 modelos, más grande es la varianza de mi modelo. Más dependiente es de los datos con los que lo entreno. Y el sesgo es qué tan lejos, en general, están esos... o sea, el promedio de todos esos modelos, qué tan lejos está de cada uno de las etiquetas. ¿Bien? Y después hay un error irreducible que es el error introducido desde el marco elegido del programa. O sea, yo no puedo observar la realidad en su completitud. Hay cosas que no estoy observando, hay features que quizás no estoy relevando, o quizás directamente mis sensores de los datos o la forma de capturarlos no es perfecta, entonces siempre se va a meter algún ruido y que eso, la verdad que no lo voy a poder solucionar. Así que eso se llama error irreducible, tenemos que lidiar con eso, no vamos a poder salvarlo. Pero bueno, si quedaste medio un poco mareado con todo esto de qué es lo que es varianza, qué es lo que es sesgo, tengo unas figuritas acá para mostrarte. Supongamos que nuestro modelo está jugando a los dardos, ¿no? Está tirando al blanco. Y bueno, lo que queremos es que nuestro modelo le pegue siempre al centro, ¿no? Le voy a hacer un poco de zoom para que vean que acá hay unos puntitos azules. ¿Bien? Esos puntitos azules son cada uno de nuestros modelos, de lo que les hablaba recién, ¿no? De que yo puedo capturar datos nuevos y... A ver, que no lo puedo hacer que encaje justo en la pantalla. Ahí. Bien. Un poquito de sutileza necesitaba. Cada uno de estos puntos son cada uno de nuestros modelos, estos hipotéticos que entrenábamos. Fíjense que cuando hablamos de que hay una varianza alta, estamos viendo que cada uno de esos modelos como que está desperdigado, ¿no? El conjunto de modelos se ha desperdigado, no hay una coherencia entre lo que dice cada uno de esos modelos, ¿sí? Hay modelos que dan resultados muy diversos entre sí y eso es síntoma de una alta varianza. ¿Bien? En cambio, fíjense que en la columna izquierda todos los modelos están relativamente cerca, o sea, como que todos dan lo mismo. Esto en física se llamaba precisión, ¿no? Un modelo es preciso cuando diferentes mediciones del mismo valor dan mediciones parecidas, ¿sí? Por más lejos o cerca que esté del valor real, todas las mediciones que yo haga me dan valores parecidos. Eso es que haya una baja varianza. Ahora, que haya un bajo sesgo o bajo bias quiere decir que esos valores en promedio estén cerca del valor real. O sea que esa esperanza de I sombrero que veíamos antes vendría a ser como el centro de masa de todos estos puntitos. Mientras haya una baja varianza, el centro va a estar cerca de cada uno de los puntitos en sí, la distancia de los puntitos al centro va a ser menor, y si hay un bajo sesgo, la distancia del centro de masa, que es esta esperanza de I sombrero, hacia el valor real, que es el centro del blanco, va a ser también baja. Fíjense que acá en este blanco de la esquina inferior izquierda hay una baja varianza porque está todo juntito, pero está descalibrado. Nos está dando lejos del valor real. O sea que hay un alto sesgo. Por más de que la varianza es baja, no nos está sirviendo de mucho. Bien, y en el caso desastroso es cuando ya cada vez que medís da algo distinto y encima no da el valor real, es cuando están las dos cosas, hay alta varianza y alto sesgo, que no aprendió nada del modelo. ¿Ok? Supongamos que sí. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué en un modelo de Machine Learning puede aparecer sesgo? El sesgo aparece por las diferentes suposiciones que hacemos para reducir la complejidad de nuestro problema. Si hacemos demasiadas suposiciones, como acá dice simplistas y principalmente erróneas, lo que va a pasar es que nuestro modelo no va a poder aprender, ¿sí? Lo que veíamos acá en este ejemplo de la clasificación que le dimos es que nosotros estábamos tratando de
usar una recta para ajustar esta frontera entre estas dos clases. O sea, si lo pensamos desde un modelo de Machine Learning, estamos usando una sola neurona para encontrar esa frontera, es decir, una función lineal, una regresión lineal, para separar clases que no eran linealmente separables. Así que por más que yo mueva esa recta y la trate de hacer encajar, voy a obtener un error muy bajo porque la frontera no es lineal. Entonces estoy haciendo una suposición errónea de la naturaleza de mi problema. ¿Cómo soluciono esto? Aumento la complejidad del problema, ¿sí? En vez de meterle una sola neurona, le meto muchas neuronas y le meto capas, ¿ok? El tema es que quizás a la... Y acuérdense que yo, además de meterle capas, les metía funciones de activación que me daban no linealidad en el asunto. Entonces mi curva podía doblar todo lo que quisiera. Mi frontera iba a poder doblar y tener muchos parámetros que la dominen porque tenemos muchas neuronas. Y cada neurona mete más parámetros al juego. Entonces, aumentar el sesgo... perdón, para disminuir el sesgo hay que aumentar la complejidad. Es decir, yo al agregarle complejidad al modelo, disminuyo las suposiciones que hago, porque mientras más capas le doy, más fácil es para el modelo aproximar cualquier función existente. Entonces lo que veíamos antes en este gráfico del error, le vamos a achicar un poco para que entre en pantalla, es que en realidad lo que estaría gobernando es cómo se comporta el error de generalización es la complejidad del modelo. Si tenemos un modelo muy simple para nuestro problema, estamos en esto de acá. Tenemos un underfitting, como veíamos recién, al tratar de ajustar la recta a una frontera no lineal. Ahora, ¿qué es esto de la complejidad del modelo? En Deep Learning hay muchas formas de medir la complejidad del modelo, ¿sí? La versión más simple es que un modelo con más parámetros se considera más complejo, ¿sí? Si yo tengo un modelo en donde tengo en uno 3 capas de 20 neuronas cada una y en el otro tengo 20 capas de 20 neuronas, claramente el de 20 capas va a ser más complejo que el otro, ¿sí? Va a tener mucha más flexibilidad para moverse alguien que tenga 20 conjuntos de parámetros a alguien que tenga 3. No me acuerdo el número que dije, pero supongamos que era 3. ¿Ok? Pero recordemos que cada neurona tiene su parámetro en realidad, así que hay que ver la cantidad total de parámetros multiplicando las neuronas que hay en cada capa por la cantidad de capas. Así que en sí es más fácil hablar de la cantidad de parámetros. Ahora, si yo restringo los valores de esos parámetros, también estoy metiendo un sesgo. Es decir, yo le estoy diciendo, mira, está bien que tenés 20.000 parámetros, pero si tus parámetros solo pueden tomar valores entre 2 y -2, ponele, no estoy alcanzando todo el rango de funciones que podría alcanzar si dejo libres a los parámetros. ¿Bien? Entonces estamos en este segundo caso en donde un modelo con parámetros que pueden tomar una gama más amplia de valores es más complejo que uno que le restrinjo los valores posibles. Es como que estoy limitando los coeficientes de la función que tengo. Mi función tiene muchísimos términos, pero cada término lo puedo multiplicar por un número muy chiquito. La verdad que no está siendo muy libre esa función. Y además, también con las redes neuronales, otro factor que gobierna la complejidad es el hecho de las épocas, ¿sí? Las iteraciones de entrenamiento. Si yo dejo un modelo que se entrene y se entrene y se entrene y se entrene, va a tener muchas más chances de hacer overfitting que algo que lo dejo que se entrene por un ratito y ya lo saco a tomar predicciones. Mientras más epochs de entrenamiento haya tenido un modelo, se dice que es más complejo, ¿ok? Porque tuvo más oportunidades de hacer un overfitting. Bien, esas son las tres cosas que en general hacen, gobiernan o nos dictan la complejidad de un modelo. Y generalmente podemos comparar, digamos, por cada uno de estos ejes por separado. Si se empiezan a mezclar, ya empieza a ser medio complejo, vaya la redundancia, decir qué modelo es más complejo que otro.
Pero ya vimos en la curva que aumentar la complejidad del modelo nos aumenta el rendimiento porque nos disminuye el sesgo, pero si nos pasamos de rosca con la complejidad del modelo volvemos a overfitting, ¿sí? Y eso es porque en realidad al aumentar la complejidad del modelo estamos disminuyendo el sesgo, pero estamos aumentando la varianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque la varianza viene dada por una flexibilidad excesiva del modelo. Es decir, mi modelo es tan bueno aprendiendo funciones que si yo le doy una cantidad de datos lo suficientemente chica, o que tienen mucho ruido, o que qué sé yo, cualquier cosa que haga que el modelo sea demasiado complejo para mi problema, lo que va a pasar es que se va a terminar aprendiendo de memoria los datos y ante el mínimo cambio de datos que se produzca en este hipotético caso que les decía antes de que yo genero muchos modelos con diferentes datos, si yo, si mi modelo depende demasiado de los datos que uso para entrenar, lo que está pasando es que cada uno de esos modelos me va a tirar un resultado muy distinto y la varianza va a crecer. Entonces, la complejidad del modelo es un trade-off, ¿no? Es una compensación constante entre sesgo y varianza, porque como estamos viendo acá, a veces un problema es complejo, pero no es tan complejo como para atacarlo con una bazooka, digamos, ¿sí? Porque lo único que vamos a hacer es overfitear a los datos porque vamos a generar una varianza muy grande. Entonces a veces reducir la complejidad del modelo también ayuda. Entonces, ¿qué hago? ¿La reduzco o la aumento? Porque si la aumento mucho, aparece varianza, pero si la reduzco mucho, aparece el sesgo, lo que tenemos en esta otra curva, ¿sí? La varianza es directamente proporcional a la complejidad y el sesgo es inversamente proporcional a la complejidad. Entonces se genera este trade-off en donde yo lo que tengo que hacer es encontrar el valor justo que me dé una complejidad en donde ambos sean relativamente bajos. Bien. Bueno, y para que quede más claro esto, vamos a hacer un ejemplo con polinomios. Bien. En este caso vamos a generar un dataset en donde yo tengo que hacer una regresión, ¿sí? En donde mis etiquetas van a estar generados por este polinomio. Va a ser un 5, después 1,2 multiplicado por x a la 1, menos 3,4 multiplicado por x a la 2, 5,6 multiplicado por x a la 3 y un error que va a simular los errores de medición que pueden pasar en la vida real. Ahora, ¿por qué aparecen esos factoriales ahí dividiendo? El tema es que si nosotros empezamos a generar polinomios con exponentes muy grandes, nos van a empezar a dar números muy grandes. Y si estuvieron haciendo los ejercicios, ya saben que cuando nos empiezan a dar valores muy grandes de parámetros o de funciones de pérdida o qué sé yo, las optimizaciones empiezan a explotar. Así que lo que vamos a hacer para que a valores muy grandes de exponentes no exploten es dividir a cada exponente por el factorial, ¿sí? Si bien nosotros para generar las etiquetas vamos a tener en cuenta solo 3 potencias, bueno, técnicamente 4 porque este 5 está multiplicado por x a la 0, vamos a generar más features con más potencias y a las grandes las vamos a ignorar para generar la etiqueta, solo vamos a usar las 4 primeras. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a generar features de hasta x a la 20. Bien. Pero de esas 20 features, solo vamos a tener en cuenta las primeras 4 para generar las etiquetas. Entonces, voy a poner acá mi máximo grado del polinomio, es 20. Después tenemos la cantidad de ejemplos de entrenamiento y de testeo. Vamos a usar 30 para cada uno, ¿sí? Nuestro objetivo acá es que veamos eso que veíamos del overfitting, ¿sí? Generalmente el overfitting aparece cuando nuestro modelo es muy complejo para la cantidad de datos que tenemos. Entonces, para hacer que este overfitting se produzca rápido, vamos a trabajar con una cantidad de datos chiquita. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a generar los Ws verdaderos. ¿Quiénes son? 5, 1,2, menos 3,4 y 5,6, ¿sí? Pero como yo voy a trabajar con
polinomios de x a la 20, lo que voy a hacer es generar un vector de ceros, un vector de 20 ceros, ¿sí? Y todos van a quedar en 0 excepto los 4 primeros, que les voy a poner exactamente el valor de los pesos que quiero. 5, 1,2, menos 3,4 y 5,6. De esta forma, me va a quedar un vector en donde los primeros 4 pesos son números distintos de 0 y todos los otros son iguales a 0. Así, cuando haga la multiplicación, solo voy a tener en cuenta las primeras 4 features. Y vamos a ver si mi modelo es capaz de darse cuenta de eso. Bueno, lo que vamos a hacer es setear la semilla del NumPy para que esto sea reproducible. Y después generamos nuestras features, que van a ser los valores de esta x, de la base de nuestros polinomios. Van a ser 60 en este caso, que sale de sumar los 30 de entrenamiento y los 30 de testeo. Y como solo necesitamos una variable, le vamos a poner una columna, ¿sí? Así que tenemos como un vector columna de números aleatorios que van a ser mis ejemplos de entrenamiento y testeo de x, que se van a, para generar la etiqueta, se van a elevar a diferentes exponentes y se van a multiplicar por los pesos. Bueno, las mezclo a las features, ¿no? Y obtengo primero los monomios, que son las features que son mis x, elevados a un vector de exponentes que van aumentando de uno en uno, ¿no? Empieza de 0 y llega hasta el 19, porque max degree es 20. ¿Ok? Entonces, a estas features las elevo a la 0, a la 1, a la 2, bla, 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 hasta la 19. Y lo guardo en este vector de polyfeatures. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es hacer esto que les había dicho de dividir por el factorial para que estos números no sean muy grandes. Así que eso lo vamos a hacer con la función gamma del paquete math, ¿sí? La función gamma, si yo le paso un parámetro, en realidad te saca el factorial del anterior, así que a esta i le vamos a tener que sumar 1 por cómo está programada la función gamma nomás. ¿Bien? Así que después de hacer todo esto, mi polyfeatures tiene estos polinomios, ¿no? X a la 1 sobre 1 factorial, X a la 2 sobre 2 factorial y así X hasta X a la 19 sobre 19 factorial. Ahora lo único que me falta es multiplicar a esos monomios por los pesos respectivos que estaban guardados en este trueW. Entonces voy a hacer un producto punto entre mi matriz de monomios con los pesos. Y eso me va a dar los valores de las etiquetas. Y lo único que me falta es generar este error, que le voy a poner también un error gaussiano con desviación estándar de 0,1. Bien. Genial. Ya tenemos las etiquetas que están en este vector de labels. Ahora lo que vamos a hacer es pasarlas a todas a Tensor para poder trabajar con redes neuronales. Hasta ahora estábamos trabajando con NumPy y si se acuerdan se puede pasar directamente de NumPy a Tensor usando Torch Tensor. Y bueno, le vamos a decir que trabaja en Flow 32. A todo vamos a pasar. A los vectores, a las features sin elevar, a las features elevadas y a las etiquetas. Acá mostramos lo que nos da eso. Yo ya lo corrí todo, pero ustedes también lo pueden ir corriéndolo y fijarse. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es entrenar y probar el modelo. Bien, para eso vamos a generar una función evaluateLoss, que lo que hace es calcular la pérdida en el dataset que le pases. Si le pasas el de entrenamiento, va a calcular la pérdida de entrenamiento, y si le pasas el de testeo, va a calcular la pérdida de testeo. Básicamente lo que hace es llamar a la red para generar la salida. La salida, agarra las etiquetas y les cambia la forma para que se pueda se puedan comparar con la salida. Calcula la función de pérdida entre la salida y la etiqueta. Fíjense que la función de pérdida es un parámetro de la función, así que se lo tenemos que pasar como parámetros que queremos usar. Como esto es una regresión, vamos a usar error cuadrático medio.
Y bueno, empezar a sumar, ¿no? Hay que sumar la pérdida y hay que ir calculando cuántos elementos van para después pasar la pérdida, que es el promedio, ¿no? Y acuérdense que vamos a usar el detach porque vamos a ir graficando las curvas de cómo caen las pérdidas de entrenamiento y testeo para ver si están overfiteando o no. Para reproducir los gráficos de más arriba. Bien. Para hacer esas curvas vamos a importar este paquete D2L, ¿sí? Que en realidad no es un paquete, es un archivo .py que yo he guardado acá en un drive y que ustedes se los pueden descargar de acá usando gdown. Si ejecutan esto se va a poner a descargar un ratito, es un archivo .py así que no pesa mucho. Y bueno, ya vamos a poder usar algunas clases que nos ayudan a dibujar las curvas. Bien. Cuestión, que vamos a definir el bucle de entrenamiento que va a recibir las features de entrenamiento, las features de testeo y las etiquetas también de entrenamiento y testeo, y va a recibir un número de POCs que va a querer. Hay muchas cosas hardcodeadas acá porque queremos hacer un ejercicio bien tonto. La pérdida va a ser el MS-loss, el error cuadrático medio. Bien. Vamos a sacar input shape como, bueno, la cantidad de features de entrenamiento que haya. Y vamos a generar un modelo que va a ser un modelo, una regresión lineal. O sea, va a ser una capa densa, pero de una sola neurona y con tantas entradas como input shape. Bien. O sea que en realidad, para saber la cantidad de neuronas que va a generar en la red, vamos a tener que pasarle una matriz de features que tenga tantas columnas como neuronas queremos, ¿sí? Lo va a sacar de las features que le pasemos. El batch size va a ser o 10 o la cantidad de etiquetas que haya. Y bueno, usamos load array para crear data loaders a partir de tensores pelados, ¿sí? Y le pasamos el batch size que habíamos definido antes. El optimizador va a ser el gradiente descendiente. Le pasamos el learning rate y los parámetros de la red. Y esto es lo que les quería contar, de que vamos a usar la función animator que viene en este paquete. O sea, es un paquete que nosotros hemos sacado de un libro que traía un graficador para poder ir viendo los resultados. No hay que meterse mucho en el graficador porque la verdad que no tiene mucho sentido. Y después vamos a ver TensorBoard, que es lo que se usa generalmente, pero para este ejemplo tonto no lo necesitábamos. Así que vamos a crear una clase animator que, bueno, como X va a usar las epochs, como Y va a usar la pérdida y, bueno, acá le estoy poniendo que usa una escala logarítmica porque esto va a bajar muy fuerte, entonces vamos a empezar con valores muy grandes de pérdida y vamos a terminar con valores muy chiquitos, así que para que no se rompa todo le puse una escala logarítmica. Algunos límites para que se vea bonito el gráfico y las leyendas. Este animator va a recibir dos curvas, la primera va a ser la de entrenamiento y la segunda va a ser la de testeo y le va a poner sus valores. Bien, y después vamos a entrenar el modelo. El entrenamiento va a ser igual que como hemos venido entrenando los modelos, solo que no vamos a calcular el accuracy y las métricas para printearlo, sino que se lo vamos a pasar directamente al animator con el evaluate loss de arriba. Así que lo único que tiene que hacer para entrenar son las 4 cosas que hemos venido hablando desde que arrancamos el curso. Calcular la pérdida con respecto a la salida de la red y las etiquetas. Vaciar los gradientes para poder hacer el backward, efectivamente hacer el backward de la pérdida y después usar los gradientes para optimizar los parámetros. Y así el bucle. Ahora, cada 100 epochs, acá estoy viendo si la epoch es múltiplo de 100, vamos a hacer esto. Vamos a agregarle a esta clase animator dos curvas y para eso le tenemos que pasar un valor de X y un valor de Y. El valor de X para las dos curvas va a ser el mismo, que va a ser el índice del epoch más 1, para que no empiece desde 0. Y le vamos a pasar lo que nos tire evaluate loss, que nos tiraba el valor de la pérdida, básicamente. Y le tenemos que pasar a esa función la red, el dato sobre el que lo queremos calcular y la función de pérdida que vamos a usar, que arriba la habíamos definido como el error cuadrático medio.
Vamos a pasarle los datos de entrenamiento y los datos de testeo y nos va a ir graficando las dos curvas en el mismo gráfico. Bien, entonces vamos a reutilizar esta función de entrenamiento para diferentes tamaños de modelo. Vamos a ir poniendo modelos con diferente complejidad. En este caso, la complejidad medida a partir de el tamaño de los parámetros, la cantidad de parámetros que tiene. Así que recordemos que los pesos reales eran estos. Así que si justo hacemos, que eran 4, ¿no? Si justo hacemos un modelo que tenga en cuenta solo las 4 primeras features, sería el modelo que tendría el tamaño ideal, o sea, que tendría la complejidad ideal para resolver este problema. Así que lo que vamos a hacer es decirle, bueno, mira, del dataset entero que habíamos armado, ntrain era 30, ¿no? Acá justo, como lo tengo todo corrido, me dice que era 30. Entonces, hasta el 30 van a ser las features de entrenamiento y desde el 30 van a ser las features de testeo. Bien, en filas del dataset. Pero de las 20 columnas que yo había hecho, porque había declarado 20 features, que eran los x a la 1 sobre 1 factorial, x a la 2 hasta x a la 19, solo vamos a agarrar los primeros 4. Y si se acuerdan, la función de entrenamiento se fijaba cuántas columnas tenía el dataset para ver cuántas neuronas ponerle a la regresión. Así que vamos a generar un modelo. Al pasarle las 4 primeras columnas nomás, vamos a generar un modelo de 4 neuronas. Le vamos a pasar las etiquetas correspondientes y le vamos a decir que entrene por 1000 epochs. Si ustedes ejecutan esto, van a ir generando el gráfico de a poquito. Está muy bonito porque se va generando en tiempo real, pero para que no me quede largo el video, yo lo que hice fue ya tenerlo corrido desde antes. Como hemos seteado las semillas, les tiene que dar exactamente el mismo gráfico. Y fíjense que este modelo, las dos curvas, tanto la de entrenamiento, que es la línea sólida, como la de testeo, que es la línea punteada, van bajando de la manito, ¿no? Van bajando juntas. Entonces siguen bajando, llega un momento en el que ya se estanca, ya no empieza a bajar más, pero es un valor de pérdida muy bajo, es 10 a la menos 2, 0,01. Entonces está bastante bien. Y fíjense que tenemos acá los valores de pesos a los que llegó optimizando con descenso del gradiente y son bastante parecidos a los reales. Fíjense, 5 y 5,004. No, bueno, no importa, igual se me muestran las salidas. El 1,2 me lo dejó en 1,16 o 1,159. El 3,41 es 3,4 y el 5,60 está bastante parecido. Bien, quizá hay un poco de diferencia acá en este 1,15 que podría mejorar, pero quizás si lo dejamos seguir iterando con más epochs va a seguir bajando hasta llegar a los valores correspondientes. Pero el tema es que acá no está habiendo overfitting porque las dos curvas están bajando al mismo tiempo. Si bien es como que hay una diferencia entre ambas, las dos curvas como que siguen bajando juntas. Bien. ¿Qué pasa si en vez de usar las 4 justas que necesitamos porque sabemos cuántos pesos tenemos, usamos menos? Qué sé yo, usamos 2. Si usamos 2 nomás, recuperamos esto de la recta. ¿Sí? Vamos a tener que usar una recta porque solo tendríamos el sesgo y la x a la 1. Y bueno, la verdad es que anda bastante mal. La pérdida se queda en 10 a la 1, el orden de las decenas, cuando la otra había quedado en 0,01. O sea que no pudo aprender nada la pobre red, porque bueno, era un polinomio cúbico. No lo íbamos a poder ajustar con una recta jamás. Así que bueno, esto quedó acá. No actualices mucho, por favor. Y eso es un símbolo claro de subajuste. Las curvas de entrenamiento y testeo quedaron muy altas. Es más, casi ni entran en el gráfico. Y después tenemos una función polinómica de orden superior. Acá en vez de usar justo las 4, usamos todas las columnas. Fíjense que le puse acá los dos puntitos. O sea que este modelo va a tener 20 neuronas. Va a ser mucho más complejo que el primero. Y si bien empieza a bajar, llega un momento en el que el error de entrenamiento sigue bajando, pero el error de testeo sube un poco y después se estanca. ¿Sí? El error de entrenamiento también se estanca. Acá no llegamos a un error nulo, si bien llegamos a un error incluso más bajo que el de arriba para entrenamiento, el error de testeo anda peor que el de arriba, ¿sí? Porque el de arriba había quedado en
casi 10 a la menos 2 y acá está entre 10 a la menos 2 y 10 a la menos 1, ¿sí? Fíjense que si bien nosotros en la curva lo estamos viendo como una diferencia muy chica, esto está en escala logarítmica, ¿sí? Así que una diferencia chica en el gráfico es una diferencia grande en cuanto a los números. Bueno, entonces acá lo que está pasando es que hay un overfitting porque el error de entrenamiento es bajo, pero el error de testeo empieza a crecer. Así que, bien, espero que haya quedado claro el tema de la complejidad, ¿sí? Incluso puede ser que si nosotros subimos las epochs, esto siga subiendo o se produzca que se sigan separando. Así que incluso probemos con el de arriba. Si al de arriba lo dejamos con solo sus 4 neuronitas que siga entrenando y siga entrenando, en teoría estamos generando modelos más complejos. Así que prueben a ver si eso va a también hacer que en algún momento empiece a subir el error de testeo. Bien, hasta acá llegó esta primera parte de la clase. Nos vemos en el segundo video.